¿Qué era? Compartimos la galaxia con muchos otros seres. ¿Qué quería? La gente se asustaría. ¿De dónde venía? Los testigos informaron que las radios dejaron de funcionar, igual que los motores de los coches. Sin identificar. En el incidente del OVNI, Mantell, un capitán de las fuerzas aéreas, murió. ¿Sabemos por qué? Lo que persiguió el capitán Mantell no era de este planeta. El caso del OVNI de Levelland tuvo numerosos testigos. ¿Podríamos explicar qué vieron en realidad? El OVNI de Levelland es uno de los avistamientos más documentados de Estados Unidos. Shag Harbour. ¿Había algo más bajo el agua? Había algo que brillaba ahí abajo. Con pruebas y teorías nuevas e impactantes, intentamos identificar lo que no ha sido identificado para acercarnos más a descifrar estos misterios sin resolver, sin identificar. Uno de los avistamientos más impactantes de un ovni en la historia estadounidense fue presenciado por múltiples oficiales militares, pilotos y ciudadanos de a pie. Pero solo una persona, el capitán Thomas Mantell, pudo acercarse, o eso afirmaba. Objeto a la vista, señor. Comienzo persecución. Lo que vio sigue siendo tema de debate hoy en día. Incidente Mantell. El capitán Thomas Mantell era un héroe de guerra condecorado con más de 2000 horas de vuelo. Tenía experiencia de combate en el día D y había recibido la Cruz de Vuelo Distinguido por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre muy inteligente, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Sus mandos superiores le tenían en muy alta estima. El 7 de enero de 1948, el capitán Mantell, junto con otros 3 pilotos, estaban trasladando 3 aviones P-51 al aeródromo de Louisville, Kentucky. La torre de Fort Knox llamó al capitán Mantell. Aquí, torre de control. Le preguntaron si podía desviarse para ir a ver un objeto que llevaban observando 1 hora y media. Recibido. Lo describieron como algo blanco, brillante, luminoso, que se movía por el cielo. Fue suficiente para que los generales subieran a la torre, así que debió ser algo especial. Llevaba allí 1 hora y media. Lo vio gente desde el aeródromo Godman. También lo vieron civiles que llamaron a la policía, que avisó a la policía militar, que también lo vio. Y llamaron al aeródromo Godman. La gente de allí también lo había visto. Y también desde otras 2 bases de las fuerzas aéreas en Ohio. No sabemos qué es eso. Hay un amplio espectro de lo que se llaman objetos voladores no identificados. Y algunos pueden ser naturales, otros pueden ser de programas secretos, algunos pueden ser aeronaves mal identificadas, todo tipo de cosas. Las probabilidades de que sean de un planeta que no sea el nuestro son muy escasas. En general diría que menos de un 5% del total observado. El capitán Mantell sigue las órdenes recibidas de aproximarse a este objeto sin identificar para descubrir qué es exactamente. Recibido. Los otros pilotos le siguen. Había 4 aviones. Uno de los pilotos se dio la vuelta casi enseguida porque se estaba quedando sin combustible, pero el capitán Mantell y otros 2 pilotos continuaron acercándose al objeto. Cuando empezaron a perseguirlo, esa cosa estaba a mayor altitud. Los otros 2 decidieron que no podían volar tan alto. Alcanzaron los 6000 metros, algunos sin oxígeno suplementario. Mantell dijo que ascendería hasta los 7600. Sin oxígeno, puedes aguantar un par de minutos antes de perder el conocimiento. Su avión siguió subiendo hasta los 9000 metros. 2 de ellos, alrededor de los 6.700 metros, abandonaron la persecución porque ascendía demasiado rápido. El capitán Mantell decidió seguir persiguiéndolo. Los pilotos regresaron supuestamente por falta de oxígeno. Sin embargo, podría haber otro motivo de por qué abandonaron a Mantell.
Lo que hemos descubierto es que después de haber observado esta cosa de cerca, Mantell les indicó que fueran a calentar las armas, lo cual significaba bajar a la base aérea y que instalaran 6 ametralladoras del calibre 50, 3 en cada ala. Eso son muchas armas. Los de la torre de control oyeron el mensaje de Mantell y empezaron a preparar munición. No está claro si los otros pilotos regresaron a la base a por armas o por falta de oxígeno. Pero una cosa es segura. El capitán Mantell continuó él solo la persecución del objeto desconocido. Objeto a la vista. Inicio persecución. El capitán Mantell era un héroe de guerra. Había recibido la Cruz de Vuelo Distinguido en la Segunda Guerra Mundial durante la operación de Normandía. Iba remolcando un planeador. Dispararon a su avión, que se incendió, y mientras el jefe de la tripulación intentaba apagar el fuego, él continuó y cumplió su misión. Era un planeador espía y después lo soltó. Voló de vuelta a la base y aterrizó. No supieron cómo fue capaz de pilotar un avión con tantos agujeros. Así que Mantell no era el tipo de hombre que se rendiría ante una tarea complicada. Era un héroe, un soldado excelente. Con 25 años estaba a los mandos de un F-51, ascendiendo a más de 7.000 metros. Seguro que pensó que alcanzaría a esa cosa. Llegó a verla y se la describió a los de la torre. Un sargento afirma que Mantell dijo que pudo ver una cubierta de observación o algún tipo de ventanas en el objeto. Persiguió esa cosa hasta los 7.600 metros y en algún momento perdieron contacto por radio con el capitán Mantell. Torre de control a los pilotos. Adelante, pilotos. ¿Nos reciben? Es posible que hubiera algún motivo por el cual su radio no funcionara. El informe oficial indicaba que el capitán Mantell iba persiguiendo esa cosa a toda velocidad y que cuando llegó a cierta altitud le empezó a faltar el oxígeno y el avión entró en pérdida. Un par de horas después encontraron los restos de su avión en una granja. Muy triste. Su cuerpo estaba bastante intacto. Los relojes se habían parado a la hora del impacto. Había un amasijo de hierros a su alrededor, pero no estaba atrapado. De hecho, estaba intentando salir. La explicación de las fuerzas aéreas es que se desmayó debido a la hipoxia. Se quedó sin oxígeno y yo me lo creo. Soy piloto y he estado en el ejército. Los pilotos de aviones de reacción tienen que ponerse las máscaras de oxígeno al pasar de los 3.000 metros. Despegas y a los 3.000 metros te la pones. A los 3.000 metros, según las normas, te tienes que poner la máscara de oxígeno. Él iba volando a más de 6.000 sin oxígeno, igual que los otros pilotos. Así que, ¿es plausible que Mantell se desmayara a los 7.600 metros? Seguramente. Si inclinó el avión hacia arriba, tened en cuenta que el límite del F-51 eran 12.800 metros, así que podía subir bastante. El objeto estaba supuestamente a 9.000 metros de altitud, así que lo persiguió a unos 7.600. Claro que te puedes desmayar. Ahí arriba no hay oxígeno, por eso muere la gente en el Everest. No hay oxígeno, el cerebro se muere. La prensa amarilla difundió rumores de que le habían disparado un rayo electromagnético y cosas así, pero probablemente se desmayara y cayera en espiral hasta que despertó, pero sería demasiado tarde para remediarlo. Más de 70 años después sigue siendo un misterio. ¿Qué iba persiguiendo el capitán Mantell como para arriesgar su propia vida? La explicación oficial de las fuerzas aéreas era que se trataba del planeta Venus. No es posible que ni siquiera un lego en la materia cometiera ese error de identificación, mucho menos un piloto militar experimentado. Es insultante decirles a los pilotos que vieron el planeta Venus. Eran pilotos con experiencia. Reciben una buena educación científica, ingeniería mecánica, eléctrica, aeroespacial. Tienen conocimientos de ciencia, de astronomía, de física básica. Saben qué es posible y qué no. Así que al perseguir algo así, que desafiaba esas leyes físicas, lo reconocieron de inmediato. Estos pilotos estaban instruidos, sabían lo que veían.
El planeta Venus se ve por el día en el cielo si sabes dónde buscarlo, pero no coincide con las primeras descripciones de los observadores desde el suelo ni de los pilotos. Esto pasa por alto el hecho de que se trataba de un piloto con una experiencia tremenda. Sabía exactamente lo que había en el cielo. ¿Podrían haber encubierto las fuerzas aéreas lo que presenció el capitán Mantell en realidad? Me parece una falta de respeto hacia Thomas Mantell hacer que parezca un inepto o un incompetente. Creo que era un testigo muy fiable. Cuando la explicación de Venus fue recibida con escepticismo, las fuerzas aéreas cambiaron su historia. Primero dijeron que era Venus, luego dijeron que era un globo. Teoría 1. Globo Skyhook. El programa Skyhook, en aquella época, lo estaba desarrollando de forma independiente la Armada y las Fuerzas Aéreas, y ninguno de los dos conocían los avances del otro. Era un proyecto de alto secreto. Algunos globos incluían, por ejemplo, equipo de reconocimiento que enviaban a la Unión Soviética. Otros tenían micrófonos sensibles para detectar pruebas nucleares soviéticas. Oficialmente las fuerzas aéreas dijeron que lo que vio era un globo Skyhook clasificado que él no podía haber reconocido. Iban persiguiendo ese objeto y básicamente se acercaron mientras subía. Hay aspectos de lo que vio el capitán Mantell que son similares a cómo una persona podría describir un globo Skyhook. Y creo que hay algunos investigadores a los que respeto que concluyeron que de hecho lo que Mantell persiguió aquel día fue un globo Skyhook. ¡Objeto a la vista, señor! ¡Objeto a la vista! Vio algo que estaba en lo alto, de forma esférica y de color plateado. Diría que, tras observarlo, habría intentado perseguirlo. Probablemente fuera un globo secreto. En mi trabajo tenemos un programa de globos de gran altitud que fundé hace 12 años. Así que tengo mucha experiencia con más de 100 lanzamientos de globos de gran altitud y especialmente en invierno, cuando llegan a la estratosfera. Pueden alcanzar la corriente en chorro y algunos globos meteorológicos se mueven a casi 300 kilómetros por hora. Eso es más o menos la mitad de la velocidad de los cazas Mustang y también lo que declararon. Pero hay otro problema. Si asumes que un globo está cerca de ti, como un avión, puede que a 12.000 metros, pero en realidad está a 30.000 metros. Nunca lo alcanzarás tan rápido como te piensas. Hay un problema con algo llamado paralaje. El paralaje es un término técnico para el cambio de ángulo. El cambio en la dirección en que parece ir algo mientras el observador se mueve en la misma dirección. Cuanto más lejos está algo, menos parecerá que se mueva si tú también te estás moviendo. Así que es comprensible que persiguieran algo, pero no pudieran alcanzarlo. Algunos de estos globos medían hasta 90 metros de diámetro, pero estaban a tal altitud que estos aviones, los P-51, sin equipo de oxígeno, no podrían acercarse. Por mucho que intentaran perseguirlo, o por mucho que quisieran acercarse, parecía que estaba a la misma distancia de ellos. Las fuerzas aéreas estadounidenses estaban usando globos Skyhook en la época del incidente, pero según otra teoría, el capitán Mantell iba persiguiendo algo mucho más misterioso. Teoría 2. Nave extraterrestre. Mi teoría es que lo que persiguió el capitán Mantell era extraterrestre. Una nave pilotada por no humanos. Personalmente, eso es lo que creo que le pasó al capitán Mantell. ¿Pero qué iba persiguiendo? El proyecto Libro Azul investigó esto. Desde el suelo, testigos describieron esa cosa como algo de 30 a 90 metros de diámetro, de color blanco brillante. El objeto que vio el capitán Mantell hacía giros a gran velocidad que producirían unas fuerzas G que habrían matado a un piloto humano. Algunos expertos creen tener pruebas de que lo que persiguió por el cielo era una nave extraterrestre. Mi teoría es que lo que persiguió el capitán Mantell era extraterrestre. Una nave pilotada por no humanos. Se movía a gran velocidad y además lo vieron detenerse y planear durante un largo periodo de tiempo. Estaba viendo algo y lo describió como un objeto metálico y de un tamaño enorme.
Yo fui piloto militar y según mi experiencia, las aeronaves tienen que obedecer las leyes de la física y las leyes de la dinámica fluida, y para girar necesitas usar el aire. Eso significa inclinarse hasta cierto ángulo y luego continuar por el cielo, ¿vale? Los ovnis no cumplen las leyes naturales de la física. Básicamente se mueven en la dirección que quieren, a la velocidad que quieren, de forma instantánea. A veces describen los ovnis marchándose a gran velocidad. Algunos los han descrito como si salieran disparados de un cañón. ¡Bum! Muy rápido. Lo interesante sobre los ovnis cuando van tan rápido es que no crean una explosión sónica, no hacen nada de ruido. Lo que respalda la teoría de que el gobierno sabía que Mantell encontró una nave extraterrestre y lo encubrió es el hecho de que no se publicaran las grabaciones de las últimas palabras de Mantell. Tal y como se comportaba el ovni, era algo que se elevó muy rápidamente para evitar la persecución, y eso fue algo que interesó mucho a Mantell. Y por supuesto lo transmitió por radio. Era algo que las fuerzas aéreas intentaron descartar, diciendo que él no se refería a eso, pero sus palabras son muy claras. Dijo que vio un vehículo muy grande con forma de platillo metálico. Puede que el motivo por el cual nunca se hizo pública la transmisión del capitán Mantell es que era demasiado incriminatoria, porque decía que había visto un platillo volante metálico muy grande y lo estaba persiguiendo. Hablamos de alguien que estaba viendo un ovni que habían visto decenas de personas, pero él lo veía desde una perspectiva única. Estaba muy cerca y de todas las personas que lo describieron, su descripción era la más importante. Hay muchos casos en la literatura ufológica de vehículos que sufren efectos físicos debido a la proximidad con ovnis. Eso puede incluir fallos de motor y problemas con la radio. No estoy seguro de cuál sería el protocolo militar, pero si el capitán Mantell iba persiguiendo algún tipo de nave espacial alienígena, es posible que por eso su radio no funcionara. Adelante, por favor. El informe oficial de las Fuerzas Aéreas del accidente establecía que el capitán Mantell iba persiguiendo esa cosa a toda velocidad y que entonces llegó a tal altitud que el avión entró en pérdida y cayó al suelo. Nadie sabe cuánto llegó a acercarse el capitán a ese objeto. Algunas preguntas nunca obtendrán respuesta, pero una nueva teoría podría decirnos quién estaba detrás de este objeto. Teoría 3. Nave secreta del gobierno o enemiga. Otra explicación de lo que Mantell intentaba interceptar es que se tratara en realidad de un platillo volante alemán. Algo que me parece muy interesante sobre el caso Mantell es que ha salido bastante información en los 10 últimos años. Y esto pasó en 1948. Pero debido a la información que hay disponible en Internet y a que se han encontrado muchos documentos relacionados con esto, hay muchas inconsistencias en esos documentos y muchas cosas que se han aceptado como parte del caso durante décadas. Y ahora estamos descubriendo que no son ciertas. Esta teoría no tiene mucha aceptación, pero creo que es algo que debemos considerar, y es que el incidente Mantell pudo deberse a que Mantell estaba intentando interceptar una aeronave alemana que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense desde la Antártida sin permiso. Hay pruebas que sugieren que los nazis establecieron una colonia en la Antártida para desarrollar programas aeroespaciales y de espionaje. Sabemos que en 1939 el gobierno estadounidense tenía unos 30 espías operando en la Alemania nazi que informaban sobre los programas aeroespaciales de los alemanes. Los espías informaron que los alemanes habían establecido una colonia en la Antártida y que construían platillos volantes avanzados. Hacían cosas que nuestra tecnología de la época no podía reproducir. Tenemos drones, misiles de crucero desde los años 60 que vuelan sobre el terreno evitando los radares. Ahora hay drones que puedes pilotar con el móvil y hacen lo mismo. En Estados Unidos la situación era muy extraña en 1949 porque hay una cara pública diciendo que no hay nada de qué preocuparse, pero hay una operación secreta con documentos clasificados que muestran que los altos mandos al más alto nivel estaban muy preocupados por esto. Hay documentos clasificados que quizá nunca podamos sacar a la luz para averiguar la verdad. Pero ¿puede ocultarse la verdad cuando un objeto no identificado es presenciado por casi todos los habitantes de una ciudad? ¿Qué era?
La gente temía por su vida. Y no había forma de escapar. ¡No! Una tarde de 1957, los habitantes de Levelland, Texas, vieron un objeto brillante de forma ovalada que sobrevolaba las carreteras de la ciudad. Inutilizó sus automóviles, radios y otros dispositivos electrónicos. Por todo el mundo se conoció como el incidente del ovni de Levelland. El ovni de Levelland es uno de los avistamientos más documentados de Estados Unidos. Es un caso genuino. Estoy convencido de que no se lo inventaron. ¿Qué es eso? Esa noche la gente se encontró con algo que les era totalmente ajeno, algo que no podían comprender y que les dio mucho miedo. Creo que la verdad sobre lo que pasa con los ovnis podría dar tanto miedo que el gobierno nunca lo revelaría. La gente se asustaría. Lo que presenciaron estos testigos sería una nave espacial extraterrestre. ¿Las pruebas científicas podrían revelar su verdadera identidad? Levelland se encuentra en el noroeste del estado de Texas. Es una tranquila localidad con unos 10.000 habitantes. El típico sitio donde no pasaban cosas raras. Hasta que el 2 de noviembre de 1957 tuvo lugar un acontecimiento que dejó a todos anonadados y a día de hoy se sigue debatiendo. A última hora de la tarde, el agente A.J. Fowler se encontraba en la comisaría atendiendo la línea telefónica del departamento. Sí, comisaría de Levelland. En una ciudad con tan pocos habitantes y pocos crímenes, el turno de tarde solía ser tranquilo, pero la paz no tardaría en hacerse añicos. Estaba sentado en su escritorio, ocupándose del teléfono. Era muy entrada la noche cuando recibió una llamada de dos granjeros. El agente Fowler se tomó el relato del granjero con incredulidad. El que iba conduciendo, Pedro Saucedo, dijo que se habían encontrado con un objeto iluminado muy grande en la carretera. Se trataba de una nave de un tamaño gigantesco. Dijo que medía entre 30 y 90 metros de diámetro y tenía forma de huevo. Estaban muy asustados. Los testigos informaron de que sus radios dejaron de funcionar, igual que los motores de sus vehículos. Su camioneta se paró. Y entonces ese objeto gigantesco e iluminado se elevó sobre la carretera y les pasó volando por encima. Pedro salió del coche. El otro que iba con él, Joe Salas, se quedó paralizado por el miedo. Los dos estaban totalmente aterrorizados y buscaron el teléfono más cercano. Pensando que la historia de Pedro era una broma, colgó el teléfono. Unos segundos después, el teléfono empezó a sonar de nuevo. Eran llamadas con historias prácticamente idénticas de otros testigos. Es un ejemplo de cuando alguien ve algo y se ríen de él, y cuando otros ven lo mismo después, ves mal ignorar su versión. En un periodo de 2 horas lo vieron 10 testigos en sitios diferentes. ¿Qué es eso? Hubo avistamientos de una nave ovalada, no 1 ni 2, sino 9 o 10. Lo presenciaron agentes de la policía militar, civiles, ciudadanos respetables. Lo que hace que esto sea increíble es que los vehículos de los testigos se detuvieron. Prueba otra vez, venga. Y cuando el ovni abandonó la zona, se volvieron a encender, lo cual es bastante peculiar. Desde una perspectiva mecánica es muy extraño pensar en algo que podría parar tu coche. Es muy inusual. Y los coches se volvieron a encender solos, lo cual es un poco extraño porque cuando se apaga el coche porque se quede sin batería o lo que sea, no vuelve a arrancar solo automáticamente. La gente se encontró con algo que les era totalmente ajeno, algo que no podían comprender y se asustaron mucho. Vámonos de aquí. Estoy convencido de que no se lo inventaron. ¿Qué era la nave brillante de forma ovalada que vio la gente? Muchos están convencidos de que no era de nuestro planeta. Teoría 1. Pacificadores alienígenas. No somos la única forma de vida del universo. Compartimos la galaxia con muchos otros seres. Creo que no fue un suceso humano. La gente que vio algo aquella noche en Levelland tuvo una experiencia ufológica genuina. El objeto que describieron los testigos descarta cualquier tipo de tecnología humana de la época. Era un vehículo no humano. Si era una nave extraterrestre,
¿Por qué incapacitó los motores de los automóviles y otros dispositivos electrónicos? Algunos investigadores sugieren que los alienígenas intentaban comunicarse. ¿Por qué harían eso? Os lo diré. Se fijaron en que somos una especie extremadamente territorial, volátil y sobre todo impulsiva. Las comunidades vecinas estaban preocupadas. Los alienígenas nos dijeron de forma amistosa que podían inhabilitar nuestra tecnología fácilmente. Cuando detonamos la primera bomba de hidrógeno, en los años 40, fue un toque de atención para las culturas de otros mundos, porque se dieron cuenta de que no sabíamos lo que hacíamos. 7, 6, 5... En esa zona se encuentra el sitio Trinity, donde se detonó la primera bomba atómica. Cuando detonamos la primera bomba atómica, pudo haber sido una señal para otros mundos de que habíamos pasado a una nueva era, pero seguimos usándola para matarnos. El incidente del ovni de Levelland fue como una advertencia de que los extraterrestres cuentan con tecnología que puede inutilizar la nuestra. Y posiblemente antes de que nuestra especie llegara al espacio. Y uno de los mayores logros sobre la faz de la Tierra se produjo unas semanas antes de los encuentros ufológicos de Levelland. Esa historia fue el lanzamiento del Sputnik 1. En octubre de 1957, el mundo entró en la era espacial. El satélite soviético que cambió la historia, el rumbo de la Guerra Fría y la carrera espacial. Y unas semanas después del lanzamiento del Sputnik 1, se produjeron estos encuentros, estos avistamientos en Levelland, Texas. ¿Qué pruebas hay de que los extraterrestres nos estuvieran mandando una advertencia? Hay varios casos de ovnis que han incapacitado tecnología. El incidente de una base aérea en 1967, cuando unos silos nucleares se apagaron, y en los años 70 unos ovnis apagaron unos silos soviéticos. Más adelante, a principios de los 80, en el Reino Unido se documentó una experiencia similar con sus fuerzas aéreas. La misma nave de otro mundo no solo inhabilitó una cabeza nuclear, también impidió el lanzamiento de unos misiles. Podríamos pensar que se trata de una raza benevolente, pero ¿y si es una raza militar que quiere nuestros recursos y nosotros le damos igual, como si fuéramos hormigas? Teoría 2. Invasión alienígena. Hay muchos motivos por los cuales una civilización extraterrestre querría venir a la Tierra. Puede que hayan agotado los recursos de su propio planeta y que estén haciendo lo mismo que nosotros al salir al espacio, conquistando la Luna o yendo a Marte. Podrían estar buscando colonizar otro planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar, así que si fueras una raza avanzada y hubieras agotado todos tus metales, irías a buscarlos y la Tierra está llena de ellos. En la Tierra hay muchos metales raros, sería un buen sitio donde extraerlos. ¿Qué es eso? Es una afirmación inquietante, respaldada por pruebas del encuentro inicial en Levelland, que según algunos testigos fue un acto de agresión. ¡Oh, no! Emitió un sonido atronador. Lo cual es raro, porque la mayoría de ovnis son silenciosos. ¿Qué es eso? Los testigos de Levelland estaban muy asustados. Pedro Saucedo saltó de su vehículo y se tiró al suelo. Se asustó mucho cuando esa cosa se le acercó. Los testigos de Levelland pasaron miedo. Si los alienígenas eran hostiles, eso podría explicar por qué interfirieron con nuestros sistemas militares. Pero esos incidentes, incluido el de Levelland, ocurrieron hace décadas. Entonces, ¿por qué no iba a ser consciente el gobierno estadounidense de una fuerza extraterrestre hostil? Creo que el gobierno encubre todos los ovnis. Creo que la verdad de lo que sucede con los ovnis podría ser tan aterradora que el gobierno nunca jamás la revelará. No me imagino cómo iban a decir, mirad, hay cosas que pasan volando, no podemos hacer nada al respecto, pero no hay nada de qué preocuparse. Se han realizado estudios que indican que si la gente supiera que los extraterrestres visitan la Tierra, cundiría el pánico. Mirad lo que pasó con la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Al escuchar ese programa, pensamos que era el fin. La gente se asustó, se puso a disparar y murió gente. Quemaron sus casas.
Los gobiernos nos tienen que controlar, pero sí hay una fuerza de la que no nos pueden proteger. No quieren que tengamos miedo, ni que pensemos que hay un problema que no pueden resolver, porque eso socavaría su autoridad. Tras investigar el testimonio de los testigos oculares y sus descripciones de la nave luminosa, el gobierno concluyó que el objeto era el resultado de un extraño fenómeno climatológico. Creo que lo que vieron los testigos fue un rayo globular. Teoría 3. Rayo globular. ¿Podría explicar un rayo globular el fenómeno tan extraño que presenciaron en Levelland? Un rayo globular es un fenómeno muy raro. Durante años, la gente pensó que era solo un mito o una leyenda. Ocurren durante tormentas eléctricas, también antes o después, pero en lugar de ser un relámpago, a veces se ven bolas de luz muy brillante que pueden medir centímetros o metros de diámetro. Un rayo globular es literalmente una bola de luz. Y es interesante revisar los testimonios de los testigos del OVNI de Levelland, Texas, porque hablan de una nave ovalada. Usan la palabra nave u objeto, pero a mí me parece que están hablando de rayos globulares. Su potencia es increíble. Tienen millones de voltios. Es posible que fueran lo bastante fuertes como para afectar al sistema eléctrico de un coche. Las condiciones meteorológicas causaron un rayo globular, y un campo electromagnético puede causar interferencias que afecten al motor de un coche. En cierto modo, es parecido al efecto del pulso electromagnético asociado a una detonación nuclear. Detendría muchas cosas. Freiría la red. En 1957 se tenían ideas sobre lo que era un rayo globular, pero eran muy primitivas. Más recientemente, unos científicos están intentando comprender plasmas atmosféricos exóticos. En 1957, la gente habría dicho que es algo inexplicable, un misterio. Así que, a veces, aplicando el conocimiento moderno, se puede resolver un misterio histórico. ¿Resolverá esto el misterio del OVNI de Levelland? Fuera cual fuese el origen del extraño objeto que vieron aquella noche, los testigos estaban seguros de que no era obra del hombre. Y tan solo una década después, al otro lado de la frontera canadiense, otro famoso avistamiento sembraría el caos en un diminuto pueblo pesquero de Nueva Escocia. Un enorme choque contra el agua. Un destello cegador. Había algo que brillaba ahí abajo. Una ola de pánico. ¡Con la policía! 4 de octubre de 1967, a las 23:11, numerosos testigos consternados informaron de que un avión se había estrellado en Shag Harbour, en Nueva Escocia, Canadá. Los servicios de emergencia llegaron a la escena, pero tras 36 horas y sin encontrar restos de fuselaje o informes de algún vuelo con problemas, llegaron a una conclusión. El incidente se clasificó como el avistamiento de un ovni. Más de 50 años después, ¿podríamos resolver el misterio de lo que cayó en Shag Harbour? Shag Harbour está en la costa de Canadá, en la bahía de Fundy. Allí ocurrió un incidente en el que algo se metió en el agua. El de Shag Harbour es un caso muy interesante. Yo lo he investigado a fondo. Un objeto se iba a estrellar en el puerto. Hay que revisar los primeros informes de testigos y son los que iban conduciendo o estaban por la zona cuando vieron unas luces brillantes descender en un ángulo de unos 45 grados hacia el horizonte y que desaparecían al chocar con el agua. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Hubo muchos testigos que lo vieron en directo. Eran ciudadanos normales. Incluso los pilotos del vuelo 305 de Air Canada que iba a Toronto vieron que había algo raro a la izquierda del avión. Control, ¿me reciben? Como una luz amarilla. Amarilla. Control, ¿me reciben? El piloto y los pasajeros vieron una secuencia de luces amarillas de un objeto con el que casi colisionan y que se dirigía hacia el puerto.
También hubo testigos en la playa que vieron el objeto llegar al puerto. La gente lo describió como un accidente aéreo. ¡Con la policía! Esa cosa se metió en el agua y siguió brillando. Y había una espuma amarilla de casi 1 kilómetro de ancho. En el mar no aparece espuma amarilla porque sí. Hubo 4 contactos en el radar. El objeto se sumergió. La Armada estadounidense se involucró. Hubo muchos avisos en poco tiempo cuando sucedió. ¿Sí? El periódico local, The Chronicle Herald, recibió numerosas llamadas de gente que había visto un extraño objeto brillante. Era de noche, algo se metió en el agua y brillaba. Vieron luces bajo el agua. Algo estaba pasando, no sabían qué. Y lo notificaron a la policía montada, porque pensaron que sería necesaria una operación de rescate y saber qué estaba pasando. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron 30 minutos después del aviso del incidente. No pasó mucho tiempo antes de que enviaran barcos para tratar de averiguar qué estaba pasando. Cariño, ¿qué es eso? No cabe duda de que mucha gente vio pasar algo extraño. Después de 5 días peinando el fondo marino, no encontraron ni rastro de ningún objeto. ¿Qué fue lo que vieron todos esos testigos meterse en el mar en Shag Harbor el 4 de octubre de 1967? Teoría 1. Accidente de un ovni. Mi teoría sobre lo que pasó en Shag Harbor es que probablemente un platillo volante tuvo algún problema, no sé cuál sería. Creo que algo entró en el agua, porque eso es lo que dicen los testigos. Sabemos que sucedió algo raro y que la policía se involucró e interrogaron a los testigos. Aunque no encontraron nada en el agua, Friedman cree que hay pruebas de accidentes o aterrizajes de ovnis anteriores por todo el mundo. Un hombre llamado Ted Phillips ha revisado miles de casos de rastros físicos en 80 países. Hay casos en los que han visto una nave en el suelo o cerca y que deja anillos quemados, círculos, etc. En muchos de estos casos, en casos físicos, había algo allí. Y me han enseñado fotos de la Tierra que quedaba y la de alrededor. Obviamente eran diferentes, probablemente debido a las intensas emisiones de microondas que quemarían el suelo. Algunos expertos creen que hubo más de un ovni en Shag Harbor. Soy el principal investigador de la Mutual UFO Network en el estado de Virginia, así que investigo casos, los asigno y los examino a fondo. Intento aplicar la ciencia a todo. En Shag Harbor, 2 objetos viajaron 8 kilómetros bajo el agua. Al parecer el primero bajó y se detuvo antes de entrar en el agua. Pero debía tener algún problema, porque lo hizo delante de testigos y eso no suele pasar. Los que presenciaron esto eran buzos. Una segunda nave siguió a la primera, así que tenemos 2 objetos desconocidos sumergidos que parecieron colaborar para reparar uno de ellos. Es interesante porque los buzos con los que hablaron dijeron que esta historia era mucho más compleja. Como hubo 2 objetos no identificados en el espacio aéreo canadiense, el ejército no tardó en intervenir. Cualquier cosa desconocida causa preocupación respecto a la seguridad nacional. El 4 de octubre de 1967, a las 23:20 de la noche, numerosos testigos informaron de que algo se había estrellado en Shag Harbor, frente a la costa de Canadá. Algunos expertos creían que 1 o más ovnis estaban involucrados, y cuando el ejército mostró interés, no tardaron en oírse rumores de encubrimientos. Resulta que en Shag Harbor había 2 objetos. El primero tenía algún tipo de problema. Una segunda nave la acompañó, así que teníamos 2 objetos desconocidos sumergidos. El ejército envió varios barcos, y el hecho de que documentos internos descartaran que se tratara de una aeronave convencional es muy interesante. Basándome en experiencias pasadas, si fuera el accidente de un vehículo extraño, podría entender que no hablaran de ello. La policía montada y otros cuerpos policiales habrían recibido instrucciones de no hablar del tema porque afectaba a la seguridad nacional.
Debido a la Ley de Libertad de Información, hubo una investigación secundaria que nunca se hizo pública. En esta investigación participaron buzos y submarinos, y a lo mejor se acercaron a la nave antes de que la repararan y saliera del agua. La investigación secundaria es interesante porque fue entonces cuando detectaron un submarino soviético. Quizá les interesara este objeto y es posible que lo detectaran gracias a un sonar e intentaran investigarlo, aun sabiendo que no podrían acercarse demasiado a la base estadounidense. El gobierno tiene derecho a preocuparse por divulgar información sobre algo extraño que pase. Aparece una extraña nave. ¿Qué está pasando? Surgen preocupaciones sobre la seguridad nacional por cualquier cosa desconocida que pase y que incluya tecnología sofisticada. Podemos aprender de esa tecnología y averiguar el origen de esa tecnología. Esas son las cosas importantes para la seguridad nacional. Ese año hubo 286 informes sobre ovnis. Esos son muchos avistamientos y en general fueron en esta zona. Estaba pasando algo. El ministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, habló del tema, y hay documentos que demuestran que los gobiernos estadounidense y canadiense han hablado de ovnis. Parece que si quieres profundizar, este es uno de los temas de más alto secreto. Está claro que no pueden hablar demasiado, si no se quedan sin pensión, les echan del ejército o les desacreditan. Pero es interesante porque algunos buzos con los que hablaron dijeron que esta historia era mucho más compleja. Nadie duda de que algo entró en el agua. La pregunta siempre ha sido, ¿el qué? ¿Podría tener la clave otra explicación que no incluyera a alienígenas? Teoría 2, fenómeno natural. Cuando oigo este tipo de historias siempre me recuerda a algo en lo que estoy trabajando. Meteoros. Los meteoros suelen dividirse en muchos grupos al desplazarse. Un incidente como este ocurrió en 2017. Lo vieron en Illinois, Wisconsin y en varios estados más hasta que se rompió y cayó en el lago Michigan. Cada vez que aparece una gran bola de fuego así, lo que llamamos un bólido, gente en un radio de cientos de kilómetros la ve descender hacia el horizonte. Llaman a los servicios de emergencia y dicen que acaban de ver un accidente de avión. Y entonces los servicios de emergencia acuden al lugar del siniestro. Y la historia de Shag Harbor se parece mucho a eso. Los bólidos suelen ser de color blanquecino o verdoso cuando están más altos en el cielo. Pero cuando bajan hacia el horizonte, la atmósfera absorbe parte de esa luz azul y verde. Por eso el sol del atardecer se vuelve rojo, así que se ven más amarillos al acercarse al horizonte. En el planetario Adler tenemos un proyecto muy chulo ahora mismo, el proyecto Aquarius, con el que esperamos recuperar muestras de meteorito del fondo del lago Michigan. Hemos ido en 2 expediciones distintas. Arrastramos un trineo magnético y a pesar de todos nuestros esfuerzos no hemos encontrado ningún trozo grande. No es raro ir a buscar pruebas bajo el agua y no encontrar ninguna. Hay cierta confusión sobre el tamaño de los meteoritos. Un bólido en el cielo solo mide un par de centímetros. Un trozo de piedra que choca con la atmósfera a más de 60.000 kilómetros por hora y arde tan intensamente que se puede ver en cientos de kilómetros a la redonda. Los que vieron en Shag Harbor posiblemente medirían 1 metro de diámetro. Algunas personas piensan lo contrario, que una bola de fuego que brilla en el cielo debe ser algo del tamaño de una casa, y en realidad es algo intermedio. Así que como mucho medirá 1 o 2 metros de ancho, como un coche. Esos son los que chocan de vez en cuando con la Tierra, 20 o 30 veces al año por todo el mundo. Hasta que alguien logre recuperar pruebas físicas del fondo del mar, el misterio de qué se estrelló exactamente en Shag Harbor seguirá sin resolver.